tengo que admitirlo, el fandom de SCP no está en decadencia. El fandom de SCP está muerto. Hola a todos los fans de SCP, espero que se sientan bien, y ya sé, se supone que tendrían que ver los SCPs más fuertes de cada clase, pero el destino me hizo hacer este video, como pueden ver en el título del video, hoy veremos el ascenso y la caída del fandom de SCP, y veremos varios apartados que nos mostrarán los mejores momentos de este fandom, hasta llegar a su desastrosa caída. Comencemos desde el principio. El origen de la Fundación SCP se remonta al año 2007, en un foro de terror de 4chan, donde hablan acerca de nada más y nada menos que el tan querido SCP-173, describiendo a la criatura y sus procedimientos especiales de contención. A partir de aquí, inició el nacimiento de SCP, ya que en esta época se empezaron a crear a los SCP más conocidos, tales como el 096, 682 y 049, y se establecería los pilares de este concepto tan interesante, de una fundación que protege al mundo de criaturas anómalas, e incluso se crearían los dos juegos más populares de este fandom, siendo SCP Containment Breach, y SCP-087-B, estos juegos subirían la popularidad de la Fundación SCP, convirtiéndola en una sensación de internet, rivalizando con los creepypastas más populares del momento, como Jeff the Killer, Slenderman, Smiledog, etc. No obstante, no todo lo bueno dura para siempre, y aquí, empieza el primer golpe duro de SCP. El primer tropiezo que tuvo el fandom, fue el hecho de dejar un poco de lado lo más característico del fandom, siendo el hecho, de que de miedo. Y es que sí, ya a partir de aquí, el fandom de SCP ya dejaría de dar miedo, ya que se empezaron a crear cosas muy raras. Además de todo eso, la Fundación SCP empezó a ser opacada por un nuevo tipo de terror, y sí, los estoy viendo a ustedes, aunque este último punto no fue tanto culpa de SCP como tal, sino que más bien, fue que la Fundación SCP había empezado a pasar de moda. Además, el fandom tampoco ayudó mucho que digamos. Otra cosa que ha hecho que el fandom de SCP esté en caída libre, es el mismo fandom, ya que ellos son los principales responsables de esto. De hecho, el fandom lo podemos clasificar en 5 secciones. La primera sección son los miembros del fandom que son sanos, respetan a los demás y están en este por el hecho de que les gusta. La segunda sección son los miembros tóxicos que dicen: SCP-001 es el más fuerte. No, SCP-000 es más fuerte. SCP-3812 hasta la muerte. La tercera sección son los que solo hacen ¡porno! marca SCP, y creo que ya saben quién es el más afectado. ¿Cómo masacraron a mi muchacho? La cuarta sección son los que hacen memes marca SCP. Y la quinta son los que solo los conocen a los SCPs por los edits. Me preguntó quiénes estarán en esta sección. Aunque sean diversas, no hay que negar que todas son importantes para que el fandom esté vivo, excepto estos. Ojalá el 106 os haga reflexionar, ya por esta parte del fandom, es que las personas han dejado de tomarlo en serio. Otra cosa, es que YouTube no ha ayudado mucho a que el fandom no se hunda, y es que sí, en YouTube encuentras vídeos muy buenos del fandom de SCP, a su vez que hay muchos buenos youtubers. Pero ahora lo que más abunda sobre SCP, son vídeos gacha y edits enfrentando a SCPs contra otros seres, que ya es muy raro ver vídeos de tan siquiera brinden información acerca de los SCP, y ya que estamos hablando de los vídeos y YouTube, déjenme hablar de paso con el cringe. Y es necesario que lo explique. ¿Cómo masacraron a mi muchacho? Y con esto último vienen incluidos los chips. Y en serio lo tengo que explicar. Y aparte de todo, no sé si recuerden que en una parte del vídeo mencioné algo relacionado con los tóxicos que pelean para ver quién es más fuerte, ¿no? Pues bien, aquí quiero hacer paréntesis en un hecho, que para muchos es el principal causante del declive de la Fundación SCP. Ya hemos visto de casi todo, el inicio, malos chips, el cringe, la R34, los tóxicos, etc. Ahora, ¿cómo podríamos concluir? Simple.
con la razón principal del problema. Y es el crear personajes. Perdón, quise decir, crear personajes poderosos, elevado al cubo, y es que este es el mayor problema del fandom, más allá de los youtubers muertos, el cringe, y vídeos e imágenes para arrancarte los ojos, el clavo que termina por cerrar el ataúd, es el hecho de que ahora se crean SCPs con el único motivo de hacer al personaje más poderoso, y es que sí, te compro al Rey Escarlata, te compro a O Muerte, y te compro a una voz detrás de ti. Pero ya que me vengas a decir personajes como Detro Narrator o el Autor Supremo, ya no los compro, y es que me es imposible pensar que estos seres fueron hechos para otro propósito que no sea ser los seres más fuertes de todos. A este paso que vamos, tendremos al SCP-123, 45, 67, 89, 10, es una deidad multiversal capaz de hacer pasta a todos los SCPs existentes, pero prefiere ser un chocollito sin joder a nadie. Que se note el sarcasmo. Y es que si bien no estoy del todo en contra de estos problemas, Excepto estos, ojalá se extingan. no hay que negar que son estos, y más problemas, los causantes de que este fandom esté muerto. Ahora bien, aún hay una pequeña duda que tal vez más de alguno tenga. ¿Cómo podemos revivir el fandom? Pues bien, estaría muy difícil el revivir el fandom de la noche a la mañana, pero tengo alguna idea que, tal vez no lo salve, pero sí creo que ayudaría mucho, y es que SCP vuelva a dar miedo, volver a esa época en la que no importaba el poder, sino el miedo de pensar que estos seres te ataquen, te torturen, o te maten, aunque ya lo veo muy difícil que se logre, solo nos queda la esperanza de que este fandom no se hunda más de lo que está, y que tal vez, solo tal vez, vuelva a ser aquella fundación que alguna vez dio miedo. Pues bueno gente, hasta aquí llega este video, espero que les haya gustado, me alegraría mucho que dejen un gran like al video y se suscriban para no perderse de más vídeos sobre SCP, también agradecería que me sigan en mis redes sociales, en Instagram y X voy a empezar a ser más activo, y agradecería que se una a mi server de Discord, para que al menos no esté tan muerto XD, los links están abajo en la descripción. Sin nada más que decir, yo me despido, hasta el próximo video.